Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro del Trabajo anunció hoy medidas para hacer exigible el carnet de vacunación contra el COVID-19 a los trabajadores en las empresas. El funcionario hizo un llamado a los trabajadores para que completen su esquema de vacunación y a los empresarios les pidió que se implemente el teletrabajo para frenar la ola de contagios desatada por la variante Omicron. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El grupo Gilinski alcanzó el 27,69% de las acciones de Nutresa, así cerró el último día de la oferta pública de adquisición. La operación permite a la familia Gilinski pasar a ser los segundos mayores accionistas de la empresa, igual que pasó ayer con Sura. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un grupo de militares fue atacado con explosivos en Tibú, municipio de norte de Santander. 3 uniformados resultaron heridos y luego de ser estabilizados fueron trasladados a Cúcuta. Las disidencias de las FARC que delinquen en esa región, la del Catatumbo, serían responsables del ataque. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Más de 62.000 personas podrían morir a causa del COVID-19 en las próximas 4 semanas en los Estados Unidos. Casos de coronavirus aumentaron un 55% y en la región de Asia suroriental la disparada fue del 418%. La OEPS alerta que la región de las Américas registró un aumento del 250% de casos de COVID en el inicio de 2022. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 personas elegibles sigue sin vacunarse, pese a la masiva campaña de inmunización en la nación norteamericana. Anthony Fauci, principal experto en la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, advirtió que los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir si contraen la variante Omicron. La inflación se dispara al 7% en Estados Unidos y toca máximos de casi 40 años. Se agrava la escasez de productos y alimentos en Estados Unidos, donde los estantes de decenas de supermercados están vacíos. América Latina crecerá menos de lo esperado este año, según la CEPAL. Boris Johnson admite haber asistido a fiesta durante cuarentena y pide disculpas. Oposición laborista pide su dimisión. Juez rechaza petición del príncipe Andrés de Inglaterra para desestimar demanda de abuso sexual. En Pregunta Yamid, directora del IDEAM, Yolanda González, explica por qué la mitad de Colombia está soleada y la otra mitad inundada en lluvia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos pronostican más de 62.000 muertes en las próximas 4 semanas por cuenta del COVID. Una previsión global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos predice que más de 62.000 personas podrían morir a causa del COVID-19 en las próximas 4 semanas. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus mató a 842.322 personas en Estados Unidos. La previsión podría suponer una media de 2.624 muertes diarias por COVID-19 frente a la media actual de 1.715 diarias. Los CDC incluyeron proyecciones que indican que el número de muertes aumentará de forma constante durante las 4 semanas. Se prevé que las hospitalizaciones aumenten por 8ª semana consecutiva, con las previsiones de entre 17.900 y 48.000 nuevas hospitalizaciones confirmadas por coronavirus el 4 de febrero. Las previsiones de muertes y hospitalizaciones advierten que es posible que las previsiones actuales no tengan en cuenta la aparición y la rápida propagación de la variante Omicron o los cambios en la notificación durante las vacaciones y deben interpretarse con precaución. La Organización Mundial de la Salud anunció que los casos semanales de coronavirus a nivel global aumentaron significativamente, registrando una cifra jamás antes vista, situación impulsada por el alza de infecciones de la variante Omicron, que ya es dominante en el mundo entero.
La variante Omicron, que hace 2 semanas solo había sido detectada en un 1,6% de los casos globales analizados en laboratorios, ya está presente en un 58,5% de esos análisis, por lo que ha superado al Delta y se ha convertido en el dominante a nivel mundial. De los más de 357.000 análisis en los últimos 30 días, más de 208.000 detectaron de Omicron. Por otro lado, 147.000, es decir, 41%, correspondieron a la variante Delta, que en el anterior resultado de hace semanas aún concentraba un 96% de los casos y fue la principal cepa dominante durante gran parte del año 2021. El informe destaca que la variante Omicron es capaz de evadir la inmunidad. Los nuevos casos mundiales de COVID-19 aumentaron notablemente en la semana del 3 al 9 de enero, con más de 15 millones de nuevos casos notificados. Esto supuso un aumento del 55% de los casos en comparación con la semana anterior. 5 regiones informaron de un aumento de casos y el mayor incremento del 418% se produjo en la región de Asia suroccidental. Le siguieron la región del Pacífico Occidental con un 122%, la región del Mediterráneo Oriental con un 86%, la región de las Américas con un 78% y la región europea con un 31%. La región de África fue la única que notificó un descenso del 11%. By far the most cases reported in a single week. And we know this is an underestimate. This huge spike in infections is being driven by the Omicron variant, which is rapidly replacing Delta in almost all countries. El mayor número de nuevos casos a nivel mundial se registró en Estados Unidos, seguido de Francia, Reino Unido, Italia e India. La Organización Panamericana de la Salud dijo que en las Américas ha habido un aumento de 250% en los casos de COVID durante lo que va del 2022 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Para el final de la segunda semana de enero, en la región de las Américas, se confirmaron 6,1 millones de casos que se están acelerando rápidamente en todos los rincones de este territorio, cuando los sistemas de salud enfrentan desafíos a medida que aumentan las hospitalizaciones. Así lo alertó la OPS, reprochando la fuerte disparada registrada en los últimos 7 días. Over the past week, COVID infections have nearly doubled in the region of the Americas. Mientras que en comparación con el arranque de 2021, el inicio de 2022 reportó un monumental aumento. Rising from 3.4 million on January 1st to 6.1 million on January 8th. To compare with last year, during the week ending January 8, 2021, the Americas had reported a total of 2.4 million cases, while this year, by the same date, there were 6 million reported cases, representing a 250% increase year to year. Un avance principalmente impulsado por Omicron, que se propaga sin freno y se perfila ser la cepa dominante. 42 countries and territories in all subregions of the Americas, North America, Central America, South America, and the Caribbean, have already detected the Omicron variant. And while Delta is still causing new infections in the Americas, based on current trends, Omicron is on track to become the dominant strain in our region. Para la OPS, Estados Unidos está notificando la mayor parte de los casos nuevos, mientras que los países que están experimentando aumentos significativos en los contagios son Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil. En los Estados Unidos, 1 de cada 5 personas sigue sin vacunarse pese a la insistente y masiva campaña de inmunización que lidera el gobierno de Joe Biden, que ya supera el 60% de ciudadanos completamente vacunados. Según los últimos datos sobre la vacunación en Estados Unidos, publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del país norteamericano, han sido completamente vacunados el 62,6% del total de la población estadounidense en todas las edades, siendo aproximadamente 208 millones de personas.
mientras unos 76,4 millones de ciudadanos han recibido una dosis de refuerzo, que representan alrededor del 23% de la población total de Estados Unidos. Le siguen los no vacunados, que equivaldrían al menos el 20,8% de la población elegible, unas 65 millones de personas que, según ha advertido el propio gobierno estadounidense, tienen 20 veces más probabilidades de morir. El ritmo actual de vacunación en Estados Unidos es de más de 1,2 millones de dosis al día y casi la mitad son inyecciones de refuerzo. El principal asesor de la Casa Blanca en temas de pandemia, el doctor Anthony Fauci, cree que los vacunados se recuperarán razonablemente bien, pero advirtió que los que no estén inmunizados tienen 20 veces más probabilidades de morir. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, manifestó que la variante del coronavirus Omicron infectará a casi todo el mundo, independientemente de su estado de vacunación. Aquellos que se hayan vacunado, muy probablemente, con algunas excepciones, se recuperarán razonablemente bien y evitarán la hospitalización y la muerte. Fauci también aseguró en una audiencia en el Senado que los no vacunados tienen 20 veces más probabilidades de morir, 17 veces más de ser hospitalizados y 10 veces más de infectarse que los vacunados. En Estados Unidos, más del 62% del país ha sido vacunado por completo, pero solo el 23% tiene un refuerzo. Las autoridades suizas reducen a 5 días el periodo de aislamiento y cuarentena a partir de este jueves. El Ministerio de Salud de Suiza anunció que reducirá el periodo de autoaislamiento por COVID-19 de 10 a 5 días, alegando una mayor presión sobre la economía y la sociedad con varias personas en cuarentena. Sin embargo, las actuales restricciones a la interacción social, que expiran el 24 de enero, deberían ampliarse hasta el 31 de marzo, según ha propuesto el Consejo Federal. Entre ellas figuran la obligación de trabajar desde casa y un límite de 30 adultos en reuniones privadas en interiores si todos están vacunados contra el COVID-19, que se reduce a 10 si alguien no está vacunado. Las autoridades sanitarias afirmaron también que la situación epidemiológica en Suiza es crítica y sigue siendo difícil de evaluar, y que es probable que aumente la presión sobre los hospitales debido al gran volumen de infecciones. República Dominicana registró por segundo día consecutivo un récord de contagios diarios, mientras la positividad diaria en esa nación caribeña roza el 40%. Solo en las últimas 24 horas fueron confirmados más de 7.400 nuevos casos y notificadas 4 defunciones. Actualmente hay 10.000 casos activos. Esto es la cifra más alta desde la llegada del COVID-19 a ese país en marzo de 2020. Además, la ocupación hospitalaria sigue subiendo, ya llegó al 31%. Y las UCI están al 29% de su capacidad. Estados Unidos registró un 7% de inflación anual, la más alta en casi 40 años. El índice de inflación de precios al consumidor en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel desde junio de 1982, hace casi 40 años, con un 7% durante el año pasado. Esto quiere decir que el incremento de precios durante la pandemia no cesó en el último mes de 2021. También se registró una tasa de aumento más rápida que el 6,8% de noviembre y más alta de lo que pronosticaron los economistas. Excluyendo los costos de los alimentos y de la energía, que tienden a ser más volátiles, incluso en tiempos sin pandemia, la inflación subió al 5,5% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Este es el mayor salto anual desde febrero de 1991. Además, fue un ritmo mucho más rápido que en noviembre, cuando la inflación subyacente se situó en el 4,9%. Por su parte, el índice de precios de los alimentos aumentó un 6,3%, mientras que el índice de costos de la energía subió un 29,3% el año pasado. Y entre tanto se agrava la escasez de productos y alimentos en Estados Unidos. El implacable avance de Omicron y el mal clima han agravado los problemas en la cadena de suministro. La subida de precios y además la falta de mano de obra han afectado a los minoristas, que cada vez tienen más problemas para evitar que los estantes de sus negocios se vean vacíos.
En todo Estados Unidos crecen los reportes de estanterías en mercados sin productos y alimentos básicos como enlatados, verduras, cárnicos, cereales y hasta papel higiénico. Situación que evidencia que esta nación norteamericana nuevamente enfrenta una escasez que se agrava cada día con la subida de precios más alta en los últimos 40 años y la irrupción de la variante Omicron, que ha recrudecido los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, a lo que se suma el mal tiempo que ha obligado a muchos a quedarse en casa. Los supermercados están operando con menos empleados de lo normal, con hasta menos del 50% de su personal, mientras la falta de existencia supera una tasa del 15%. Además, la gente no solo se está abasteciendo de más alimentos, sino que este nivel de demanda se ha elevado con una ola de compras nerviosas, que ha contribuido a que parte de las estanterías de las tiendas estén vacías a nivel nacional. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció que la región sufrirá de una desaceleración en 2022 y crecerá menos de lo esperado. A pesar de la pandemia, el 2021 fue un buen año de crecimiento en el que Colombia es uno de los países con mayores índices. En el informe balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, la CEPAL aseguró que la economía de Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció un 6,2% en 2021, pero 2022 estará marcada por las asimetrías entre países y una desaceleración incentivada por la incertidumbre. El organismo elevó su cálculo del Producto Interior Bruto de 2021 tras su estimación de 5,9% hecha en agosto pasado, pero redujo su pronóstico para 2022, que antes era del 2,9% y ahora pasa a un 2,1%. Venimos de una tasa de crecimiento de 6,2, como les decía, y nos vamos a ir a un 2,1. Va a haber una desaceleración muy importante del crecimiento. Esto debido a un debilitamiento a nivel mundial, una pérdida de poder adquisitivo y una posible inestabilidad financiera. Además, el crecimiento de 2021 llegó tras una histórica caída de 6,8% en 2020, la contracción más alta en 125 años. Los países latinoamericanos que más crecieron en 2021, según las estimaciones, son Perú, Panamá, Chile, República Dominicana, El Salvador, Argentina, Colombia y Honduras. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió disculpas a los británicos por haber realizado una fiesta en plena pandemia. Los legisladores de la oposición acusaron a Johnson de infringir la ley, mentir y degradar su cargo. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó que estuvo en una fiesta organizada en los jardines de Downing Street durante el confinamiento, afirmando creer que se trataba de un encuentro de trabajo y pidió disculpas ante el Parlamento. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices over the last 18 months. I know the anguish that they have been through, unable to mourn their relatives, unable to live their lives as they want, or to do the things they love. Johnson dijo asumir la responsabilidad de los errores cometidos y pidió aguardar el informe oficial sobre el caso, a lo que el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, respondió llamándole a dimitir, como han hecho en el pasado sus colaboradores que infringieron las reglas sanitarias contra el coronavirus. Well, there we have it. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. His defense that he didn't realize he was at a party. It is so ridiculous that it's actually offensive to the British public. He's finally been forced to admit what everyone knew, that when the whole country was locked down, he was hosting boozy parties in Downing Street. Yes. Is he now going to do the decent thing and resign? La oposición no solo critica a Boris Johnson por haber participado en la fiesta, sino también por haber mentido en varias ocasiones, afirmando que no tuvo ningún conocimiento de la organización de fiestas en Downing Street durante el confinamiento. Y en Italia, el Papa Francisco realizó una inusual salida hasta el centro de Roma para visitar una tienda de discos en la zona del Panteón. El Papa Francisco salió por sorpresa del Vaticano para visitar una tienda de discos del centro de Roma, que ya conocía de otras ocasiones cuando iba a la capital italiana como cardenal y arzobispo de Buenos Aires, y recibió un disco de música clásica como regalo de los propietarios. El sumo pontífice llegó al lugar en un Fiat 500 de color blanco, casi de incógnito, con bajo perfil y con una mínima escolta.
El establecimiento, cuyo nombre es Stereo Sound, es una de las pequeñas e históricas tiendas de música de Roma y está ubicada cerca del Panteón. Francisco, que se mostró muy cariñoso en su visita, ha salido pocas veces del Vaticano para asuntos personales. De hecho, recientemente explicó que lo hizo apenas en 3 ocasiones para visitar a una superviviente en los campos de Auschwitz, la escritora Edith Brock, a una profesora Mara de 90 años que enseñó en la Universidad de La Sapienza y a dar el pésame a un periodista italiano, amigo suyo por la muerte de su madre. En otros temas, tras las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, las negociaciones se llevan a cabo en Bruselas. La OTAN y Rusia se reunieron para tratar de relajar en lo posible las tensiones, pero el secretario general de la organización manifestó que no fue una discusión fácil. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la reunión entre la organización y Rusia sobre la situación en Ucrania no fue una discusión fácil y que las diferencias no serán fáciles de superar. This was not an easy discussion, but that is exactly why this meeting was so important. We had a very serious and direct exchange on the situation in and around Ukraine and the implications for European security. There are significant differences between NATO allies and Russia on these issues. Our differences will not be easy to bridge, but it is a positive sign that all NATO allies and Russia sat down around the same table and engaged on substantive topics. Stoltenberg también dijo que cualquier uso de la fuerza rusa contra Ucrania sería un grave error político por el que Rusia pagaría un alto precio. NATO allies are clear-eyed about the prospects for progress in these talks. They expressed serious concern about the Russian military build-up in and around Ukraine and called on Russia to immediately de-escalate the situation and to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbors. Rusia acusó a Occidente de no apreciar la urgencia de sus demandas y dijo que no está preparada para permitir que las negociaciones se prolonguen indefinidamente. El príncipe Andrés, hijo de Isabel II, quedó más cerca de ser juzgado por abuso sexual de menores en Estados Unidos. La justicia rechazó su pedido de desestimar el caso. El juez de Nueva York, Lewis Kaplan, rechazó hoy la petición del príncipe Andrés de desestimar la denuncia de agresiones sexuales que interpuso en el verano boreal de 2021 Virginia Giuffre, una de las víctimas de los delitos sexuales del financiero estadounidense Jeffrey Epstein. La mujer estadounidense lo acusa supuestamente de haber abusado de ella en 2001, cuando tenía 17 años. En su decisión, el juez sostiene que la petición del miembro de la realeza británica de desestimar la demanda civil presentada debe ser denegada en todos sus aspectos. Giuffre sostiene que Epstein la prestó para tener relaciones sexuales con sus poderosos y ricos amigos, entre ellos Andrés, acusaciones que el príncipe ha negado energéticamente en repetidas ocasiones. La jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció una nueva norma que tipificará otros delitos, además de los que ya prevé el texto legal impuesto por Pekín. Hong Kong definirá nuevos crímenes de seguridad nacional, así lo anunció la jefa del gobierno de la ciudad al presidir la primera sesión del nuevo órgano legislativo, formado por solo patriotas y sin opositores. Carrie Lam indicó que una nueva ley reforzaría la actual legislación de seguridad nacional impuesta a Hong Kong por China, que transformó el centro financiero internacional y dio poder a las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia. La actual ley de seguridad nacional castiga 4 crímenes: secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. Lam no detalló cuáles serían los nuevos delitos incluidos, pero el artículo 23 detalla los crímenes de traición, secesión, sedición, subversión y robo de secretos de Estado. También contempla prohibir que organizaciones políticas extranjeras realicen actividades en Hong Kong o que organizaciones políticas locales tengan vínculos con entidades foráneas. Venezuela denunció un sabotaje contra un gasoducto de PDVSA luego de una explosión en una tubería que dejó un muerto y 3 heridos. La compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, culpó de una explosión a lo largo de un importante oleoducto de gasolina a un sabotaje criminal y agregó que la línea será reparada rápidamente.
El hecho ocurrió en el sector Naricual del municipio Simón Bolívar. La explosión forma parte de la guerra permanente dirigida por grupos pertenecientes a la extrema derecha venezolana con el fin de atentar y boicotear al gobierno de Nicolás Maduro e interrumpir todas las operaciones asociadas a la petrolera estatal PDVSA en sus distintas áreas. Como resultado del estallido del ducto de gasolina, una persona murió y otras 3 resultaron heridas. Un ataque suicida en Mogadiscio a manos del grupo yihadista Al-Shabaab acabó con la vida de al menos 11 personas y dejó varias heridas. El ataque se llevó a cabo en el distrito Waberi, en la llamada carretera del 21 de octubre, cerca del aeropuerto internacional Aden Ade. Inicialmente, testigos apuntaron que el objetivo del ataque era un convoy de Naciones Unidas. Este atentado se suma a la espiral de violencia que sufre el país desde hace décadas. La empresa británica Henley & Partners publicó su tradicional lista de los pasaportes más poderosos del mundo, en la que participan 199 países y clasifican todos los pasaportes en función del número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de visado. En esta ocasión, el ranking fue liderado por Japón, Singapur y Alemania. El índice de pasaportes de Henley & Partners ha sido publicado por 17 años y en su más reciente clasificación, en función del número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin necesidad de visado, estas son las naciones con los pasaportes más poderosos del mundo. El ranking lo lidera Japón y Singapur, cuyos ciudadanos pueden entrar a 192 países sin mayores limitaciones. Son seguidos de Alemania y Corea del Sur, cuyo pasaporte da entrada libre a 190 naciones, mientras una decena de países de la Unión Europea dominan la parte superior de la lista. En América Latina, Chile se mantiene a la vanguardia regional al ubicarse en el puesto 16 con 174 destinos para los que no necesita visado, mientras Colombia ocupó la posición 39 con libre acceso a 131 naciones. El país está por encima de Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Mientras Afganistán se ubica en el fondo de la lista y sus ciudadanos solo pueden acceder a 26 países sin necesidad de una visa por adelantado. Fueron descubiertas 2 figuras bajo la famosa pintura Barón de los Dolores, una obra del gran Sandro Botticelli que será subastada el 27 de enero con un precio base de $40 millones. Esta es una de las últimas obras maestras que quedan en manos privadas del célebre artista del Renacimiento. Es una representación extraordinariamente realista de Cristo que simboliza su sufrimiento y su muerte. Con las imágenes infrarrojas fue que se detectó que debajo de la pintura que está en la superficie hay otras imágenes, una de una virgen y un niño que están cubiertos, como dije, bajo la capa principal de pintura. La ONU solicitó $5.000 millones para evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán, una cifra récord en ayuda sin la cual no habrá futuro en esa nación actualmente controlada por el régimen talibán. El organismo alertó que unas 22 millones de personas, más de la mitad de la población afgana, tienen necesidad urgente de ayuda. La mayoría sufren desnutrición aguda y si no se toman las medidas necesarias en 2022, podrían morir hasta 131.000 niños menores de 5 años. Este plan de respuesta humanitaria, el más importante hasta la fecha, busca aumentar la entrega de alimentos, atención sanitaria, cobijo de emergencia, acceso a agua e instalaciones de saneamiento, educación y tratamientos contra la desnutrición. Un incendio en el norte de Chile arrasó con al menos 100 viviendas de madera en un campamento irregular. 400 personas quedaron sin techo. El fuego comenzó durante la tarde, las llamas se extendieron en pocas horas, lo que se llevó a la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior a declarar la alerta amarilla. Por ahora las autoridades han descartado la presencia de víctimas mortales o heridos graves, así como la posibilidad de que el incendio haya sido intencionado. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que pasa con el clima en Colombia? Porque en algunas regiones llueve y en otras regiones hay sequía. Por eso, nuestra invitada esta noche es la doctora Yolanda González, directora del IDEAM. Directora, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué es lo que pasa con el clima en el país? Mire el Cauca, mire el valle con desbordamiento de quebradas y en otras regiones hay sequía
¿Qué es lo que está pasando? La zona de confluencia intertropical que modela las lluvias en Colombia se ha concentrado en la región pacífica. Hemos tenido unos volúmenes de precipitación bastante significativos en Cauca, en Piendamó, en Miranda, en muchos sectores del departamento del Cauca, en el sur de Chocó también y en el departamento de Nariño. Normalmente estas condiciones de lluvias son menos lluviosas, llueven cerca de 100 milímetros en algunos sectores del Cauca y nos han llovido hasta 90 milímetros en un día, lo que llueve más o menos en 2 semanas o en 3 semanas. Estos excesos están dados porque la zona de confluencia intertropical está acentuada en la región pacífica y recordemos que tenemos la presencia del fenómeno de la Niña que acentúa las lluvias en algunas regiones del país como está pasando al occidente. Como tenemos tanta variabilidad de climas en el territorio, no está haciendo el mismo efecto en el oriente y en el norte del país. Por eso tenemos el contraste de condiciones secas, soleadas y altas temperaturas. Y en el centro del país, en Bogotá. Acá en el centro del territorio nacional, tanto en Bogotá, la sabana de Bogotá, como el departamento de Cundinamarca, hemos tenido descenso significativo de las precipitaciones. La nubosidad también se ha reducido. Las temperaturas máximas del aire durante el día, incluso en Bogotá, que el promedio es de 19 grados, hemos alcanzado temperaturas de 22, 23 grados durante el día. Condiciones de tiempo seco seguirán predominando. La humedad que nos llegaba de la Orinoquia ya no nos está llegando porque la Orinoquia está seca y la humedad que nos llegaba del Valle del Magdalena por el lado del Tolima también se ha reducido considerablemente. Tendremos un enero con unas condiciones de tiempo seco acá en Bogotá, la sabana de Bogotá, Cundinamarca, y la recomendación acá está para los agricultores, ganaderos y floricultores para que estén monitoreando sus cultivos en torno al descenso de las temperaturas mínimas en las madrugadas. Pero a ver, doctora Yolanda, no se entiende. Parecería que el clima se enloqueció en el país, porque mientras está creciendo la lluvia en el valle, en el Cauca, hay sequía en el centro y hay inclusive heladas en Cundinamarca y en Boyacá. Así es, usted lo ha definido como que el clima se enloqueció y es lo que nosotros denominamos científicamente la variabilidad climática. El país, por estar en el trópico, está expuesto a esta variabilidad climática. Tenemos esa gran cantidad de pisos térmicos y esa gran biodiversidad que nosotros denominamos las diferentes capas o coberturas vegetales que tenemos en el territorio nacional, y el clima impacta de diferentes maneras en cada región del territorio nacional y a lo largo del año. El clima en Colombia tiene un impacto de la variabilidad climática. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones que hablamos normalmente, que enero es un mes muy seco en gran parte del país, ya no lo es. Que cuando hablamos que los periodos de lluvias se demoran 2 o 3 meses, ya no lo son, se han comprimido, e incluso las precipitaciones que si llovían 20 días, 30 días, a veces llegue a llover en 4 o 5 días lo que llovían 20 o 30 días. Por eso nuestra invitación es, con todo este monitoreo de la predicción del pronóstico, es que nos adaptemos a esta variabilidad climática, al cambio climático y a la presencia de eventos extremos que cada vez nos acompañan con más frecuencia por estar en el trópico, o lluvias muy fuertes o muchos días consecutivos con mucha sequía. Pero entonces, doctora Yolanda, ¿qué le puede usted decir a los cultivadores de Cundinamarca y de Boyacá, fundamentalmente, y del Meta? Bueno, acá para el centro del territorio nacional, recordemos que en los altiplanos se está más expuesto los cultivos y las zonas de pastos a las heladas, que sigan monitoreando que en horas de la tarde, en estos días tan soleados y secos, apliquen riego en tarde y primeras horas de la noche para que la vegetación esté mucho más húmeda en la madrugada. Pero para eso es una solución inmediata. Yamil, lo que invitamos a todos ustedes es que se adapten a esa variabilidad climática y que tomen otras medidas como la adaptación de los cultivos con sistemas agroforestales que tengan una cobertura arbórea, herbácea, que esté protegida con árboles, cercas vivas, sistemas agroforestales, para que no solo en esta época seca, sino también en otras épocas los cultivos estén menos expuestos a estos impactos tan cambiantes del clima. ¿Y la recomendación para la costa, para Antioquia, para el Pacífico, cuál es?
a toda la comunidad de la región Caribe que tomen todas las medidas necesarias en el tema de la prevención de los incendios forestales y que cuidemos el agua. Para la región pacífica, sigamos muy atentos del monitoreo de los deslizamientos de tierra, de los crecientes súbitas, porque allí sigue lloviendo. Y a quienes están arriba en la región Caribe colombiana y en la zona costera, esta es una época de vientos y también de incremento de la altura de las olas, para que estén muy atentos a las recomendaciones que den todas las autoridades, capitanías de puerto y los consejos municipales y departamentales de gestión de riesgo. Pero usted, ¿qué diría, doctora González? ¿Sembrar o no sembrar en este momento? Debemos, normalmente nuestra primera temporada de lluvias empieza a llegar en marzo, se traslada a abril, mayo. Febrero sigue predominando condiciones de tiempo seco. A mediados de marzo es que ya empiezan a caer un poco más de precipitaciones, es donde se empieza a elaborar el terreno, a prepararlo, a tener las semillas y para las siembras. Entonces, ahorita vamos a organizar el tema del riego, a manejar el agua, a cuidar el agua, mientras que termina enero, transita febrero, en lo que corresponde a la región de la Orinoquia y la región Caribe. En la región andina continuamos con algunas lloviznas, algunas lluvias moderadas, especialmente en la tarde y la noche, pero predominando tiempo seco en las mañanas. Esperamos que hacia mediados de febrero empiece a llover un poco más en la región andina. Es decir, sí, sigamos preparando los terrenos, pero hacia mediados de febrero en la región andina y a mediados de marzo ya en gran parte de las otras zonas del país. Ir preparando terrenos y cuidando el agua. Y para las zonas cafeteras, doctora Yolanda, como el Huila, que es el primer productor de café de Colombia, como Antioquia, como el tradicional Gran Caldas, ¿qué hacer? ¿Viene verano o viene invierno? Esperamos que en el transcurso del mes de enero sigamos con predominio de tiempo seco sin descartar algún evento de lluvias significativas. Hacia el mes de febrero, los primeros días van a estar un poco más secos y soleados. A medida que va transitando la mitad de febrero, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, esperamos incremento de nubosidad, de humedad relativa y de precipitaciones. Quiere decir que podemos estar muy atentos a esta evolución porque de allí nos llega humedad del Pacífico y allá seguirá lloviendo. Entonces no van a tener esos déficits tan significativos. Por el contrario, va a empezar a incrementarse la nubosidad, las precipitaciones y los contenidos de humedad, tanto en la atmósfera como en los suelos, para preparar para la siembra de los cultivos. ¿Y en Bogotá, sacamos paraguas o no? En Bogotá vamos a estar muy cuidadosos de la radiación de la insolación, sigue seco, sigue soleado, protegernos de la radiación. Recuerden que entre más alto estamos, a mayores niveles sobre el nivel del mar, la radiación es mucho más fuerte. Por ahora mantengámonos protegiendo del sol. No descartamos uno que otro aguacero hacia las noches o madrugadas, pero no tan fuertes. Recordemos que enero es el mes más seco del año en Bogotá también, y las temperaturas ascenderán significativamente tanto en lo que queda de enero en febrero. Ya en marzo, en febrero tendremos algunas lluvias ligeras. En marzo ya tendremos un poco más de humedad en Bogotá, en la sabana de Bogotá. O sea, seguimos protegiéndonos del sol. Como usted pregunta, si sacamos el paraguas, por ahora aprovechemos estas condiciones secas y también invitamos a las autoridades ambientales a estar muy pendientes del monitoreo de la calidad del aire, dado que cuando tenemos muy baja nubosidad o altas condiciones de radiación, pues debemos estar muy atentos del monitoreo de la calidad del aire también, porque no ha estado lloviendo mucho. Doctora Yolanda González, directora de IDAM, muy amable por su información y por su ilustración sobre este tema. Muchas gracias, doctora González. A usted muchas gracias y muy amable, y desde siempre acá desde el IDAN estamos muy atentos con toda la información. Les recomendamos estar utilizando toda la información científica que proveemos para la toma de decisiones y estar muy atentos a la emisión de las alertas en cada una de las regiones del país. Muchas gracias. A usted, doctora González, y a ustedes televidentes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Empresa deben exigir vacunación a sus trabajadores, dice ministro de Trabajo. Llamamiento a los empresarios para regresar al trabajo en casa ante nuevo pico. Crudo diagnóstico sobre mercado laboral en el país revela misión de empleo. Propone cambios para generar más puestos de trabajo y mejorar sus condiciones.
Omicron dominante en Bogotá, informa alcaldesa. El momento más crítico será la primera semana de febrero. Habrá 140.000 contagios. Siguen subiendo contagios y muertes en el país. 378 vuelos cancelados en lo que va de este mes. 39.000 viajeros afectados. Universidades regresan a la presencialidad desde la semana entrante. Grupo Gilinski adquiere 27.69% de acciones de Nutresa, la compañía reina del grupo empresarial antioqueño. Definido tarjetón para elecciones. Partido de los Comunes con la casilla número 1 para Senado. Café sigue subiendo de precio en la Bolsa de Nueva York. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció medidas para implementar la exigencia del carnet de vacunación contra el COVID-19 a las personas que trabajan en las empresas. En medio de la cuarta ola por la variante Omicron, el ministro hizo un llamado a empleadores para que implementen el teletrabajo y las herramientas que permitan a sus trabajadores cumplir con obligaciones desde casa, con el fin de disminuir la exposición al contagio. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que el gobierno alista medidas para hacer exigibles los carnets de vacunación contra el COVID-19 en las empresas. Que tengan su esquema de vacunación es el primer llamado y es una responsabilidad. No, que es que yo no creo en la vacunación, esto es una responsabilidad social y estamos en las próximas horas entregaremos una circular por parte del Ministerio de Trabajo indicándole a los empleadores que hagan todo lo necesario para exigir todos los sistemas de vacunación. Frente a la actual ola de contagios por Omicron, ¿quién pagará las incapacidades? La incapacidad la paga el sistema. Esto significa las ARL o todo el sistema en general. El ministro de Trabajo explicó por qué se considera que los trabajadores de una empresa deban tener su esquema completo de vacunación. Le pedimos a los restaurantes que ingrese una persona con esquema de vacunación, ¿cierto? Y el trabajador allá no le obligamos la vacunación, entonces estamos tratando de llegar a ese punto. En plena ola de Omicron, el ministro les hizo el siguiente llamado a los empleadores. Instamos a todos los empleadores del país a que utilicen las herramientas expedidas por el Ministerio de Trabajo. Esto significa trabajos flexibles, utilizar todas las modalidades, trabajo remoto, teletrabajo, trabajo en casa. Las medidas serán expedidas próximamente tras una revisión por parte del Ministerio de Salud. La misión de expertos compuesta por prestigiosos economistas internacionales reveló hoy un preocupante informe sobre la crisis del mercado laboral en Colombia. El grupo de expertos planteó que se requieren reformas a largo plazo para mejorar las condiciones laborales y generar empleos formales. El diagnóstico hecho por la misión de empleo sobre Colombia plantea un mal funcionamiento del mercado laboral. La mayoría de trabajadores están en condiciones precarias, hay pocas oportunidades de mejora, los ingresos son bajos e inestables y el acceso a la justicia laboral es limitado. Es un problema serio para Colombia, es una fuente de exclusión social, pero también castiga el crecimiento y castiga la productividad. La misión de empleo recomienda implementar un sistema de protección social universal, crear una pensión ciudadana, establecer seguro de invalidez y de vida, crear seguro de desempleo y compensaciones por despido de trabajadores. Todas reformas de largo aliento. Es un camino de por lo menos 30 años, de más de 30 años, y es un camino que hay que empezar a recorrer ahora. Sobre el salario mínimo, la misión recomienda adecuarlo a las particularidades del trabajo rural y explorar modalidades para evitar que se convierta en un impedimento para que los jóvenes obtengan empleos. El estudio debe servir de insumo para el próximo gobierno. Vamos a estar buscando son cambios estructurales en el país. No queremos pañitos de agua tibia, lo que queremos es cómo es que vamos a lograr esos cambios estructurales que van a hacer un mercado laboral mucho más pertinente. Se espera que en los próximos días el gobierno convoque a la Comisión de Concertación Laboral para discutir los resultados del informe de la misión de empleo. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Omicron ya es la variante dominante en Bogotá. El 98% de los contagios son por esa cepa. La alcaldía proyecta 140.000 casos en el momento más crítico de este nuevo pico de la pandemia.
Bogotá se prepara para enfrentar en febrero el momento más crítico del cuarto pico. Según las proyecciones, los contagios llegarán a 140.000, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Todo el que se está contagiando en este momento de COVID-19 en la ciudad de Bogotá es contagiado por Omicron. Esa variante, como ya sabemos, es muy contagiosa, de hecho se volvió dominante en 4 semanas. En este momento la capital tiene 44.000 casos y el 98% de ellos corresponden a la variante Omicron. Esto va a crecer muy rápido, pero muy bajo agravamiento, muy baja hospitalización, muy bajo cuidado intensivo, muy bajo fallecimiento, gracias a la vacunación. Por ahora, la ciudad descarta medidas restrictivas. Vamos a seguir con 100% aforos en todas las actividades, en el trabajo, en el colegio, en las diferentes actividades. Y sigue en pie el regreso a las clases a partir del 24 de enero. En el caso de exigir carnet para llegar a los establecimientos educativos, no lo vamos a pedir. Nos parece muy importante que no se vaya a interpretar como que haya ninguna cortapisa para poder volver a entrar al espacio educativo, de modo que no lo vamos a hacer. La alcaldía insistió en la importancia de la vacunación, pues el 90% de las personas que están en UCI son no vacunadas o con esquemas incompletos. Un drástico aumento en los contagios y las muertes por COVID-19 en el país se confirmó este miércoles por parte del Gobierno Nacional. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud detectó otros 29.857 infectados de COVID-19. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país, 131.812. Eso significa que la positividad este miércoles fue del 22,6%. Los casos activos subieron a 160.046. Muertes reportadas en las últimas 24 horas aumentaron con otras 69. El total de muertes por coronavirus en Colombia, 130.529 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 23.325. La cifra total de recuperados en Colombia llega entonces a 5.101.151 recuperados. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El domingo 30.630 contagios, 50 fallecidos. El lunes 27.105 contagios, 57 fallecidos. Ayer 23.074 contagios, 65 fallecidos. Hoy aumenta la cifra de contagios a 29.857 casos y 69 muertes. En los primeros 12 días de este año van 378 vuelos cancelados. La Superintendencia de Transporte ya inició averiguaciones preliminares. Son más de 39.000 usuarios afectados por las cancelaciones de vuelos desde el 1 de enero a la fecha. La Superintendencia de Transporte ya adelanta averiguaciones preliminares por las 378 cancelaciones en lo corrido del año que se han presentado con las aerolíneas. Desde la Aeronáutica Civil recordaron los derechos de los usuarios. La aerolínea debe contactarlos. Estas cancelaciones han sido programadas, entonces la información simplemente ya la tienen. Entran en contacto con el pasajero y le ofrecen o la devolución del dinero mediante los mecanismos que ellos tienen internos o la reprogramación en el siguiente vuelo. Además, la Supertransporte adelanta una investigación administrativa en contra de Avianca, FAS Colombia, Aerorepública, Copa y Wingo por el presunto incumplimiento de lo previsto en las normas relacionadas con el derecho a la reclamación, al no contar con los canales de servicio al cliente idóneos para atender las solicitudes presentadas por los usuarios en vuelos del año 2021. A pesar del vertiginoso aumento de los contagios de COVID-19 por la variante Omicron, las universidades confirmaron que reanudarán las clases presenciales a partir de la semana entrante. Con un 40% del personal docente vacunado y un porcentaje similar de estudiantes que ya cuentan con el esquema completo de las vacunas contra el COVID-19, las universidades se alistan para reanudar clases presenciales a partir de la semana entrante. Desde luego, Omicron y su comportamiento de la variante trae unas nuevas condiciones. Por ahora no está planeado reversar ninguna de las agendas previstas para el inicio de este segundo semestre. Los rectores consideran indispensable la presencialidad en la educación superior. La educación de calidad exige presencialidad. Ello no desvirtúa los elementos de educación virtual, la tecnología para la educación. Se espera que a partir de la próxima semana reanuden clases presenciales 2.4 millones de estudiantes en 300 universidades e instituciones de educación superior.
El Ministerio de Educación Nacional realizará una visita a la Universidad Sergio Arboleda tras la denuncia interpuesta por un exdirectivo de ese centro educativo sobre presuntos pagos injustificados al actual fiscal general, Francisco Barbosa. El denunciante es Leonardo Espinosa Quintero, exdecano de Derecho, quien a través de un derecho de petición pidió que se investiguen las presuntas anomalías relacionadas con honorarios por servicios que no se habrían prestado. En la misma denuncia se mencionan pagos al exmagistrado Jorge Pretelt y al exalto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. En otros hechos, los Gilinski adquirieron el 27,69% de las acciones de Nutresa en el último día de la oferta pública de adquisición y se convierten así en el segundo accionista mayoritario de esa compañía. Este miércoles se cumplió el último día de la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones del grupo Nutresa, luego de la propuesta que lanzó la familia Gilinski el pasado 29 de noviembre. Contrario a lo que pasó con la OPA de Sura, los Gilinski no alcanzaron la meta propuesta. Sin embargo, el grupo económico logró un porcentaje importante que le da para ser el segundo accionista mayoritario de Nutresa, una de las compañías más representativas del grupo empresarial antioqueño. El reporte de la Bolsa de Valores de Colombia anunció que los Gilinski obtuvieron el 27,69% con un nivel de 3.364 aceptaciones. La propuesta mínima era de un 50,1% y una máxima de 62,6% con un precio de $7.71 por acción. Se viene un nuevo esquema corporativo para Nutresa con la llegada de los nuevos inversionistas. Vamos a empezar a ver varias reuniones para esa reestructuración, esas posibles propuestas y también poner en marcha las que ya venían existiendo y digamos que hacer un balance. Ok, va a cambiar la política de dividendos o en general se van a tener nuevas estrategias ESG o se va a acelerar el proceso de enlistamiento en la Bolsa de Estados Unidos. Ahí vamos a tener varias noticias al respecto. La participación lograda por los Gilinski les permite puestos en las juntas directivas tanto de Nutresa como en Suramericana, situación que los acerca a Bancolombia y al corazón del grupo empresarial antioqueño. Con ello se abre la posibilidad de una fusión con el banco GNB Sudameris, como ya se especula en el mercado financiero. Es otra iniciativa de parte de un accionista mayoritario que tiene un buen posicionamiento en ambas compañías, entonces sí se podría llegar a considerar. Terminado el proceso de ambas ofertas públicas, pasará esta semana para que la Bolsa de Valores de Colombia adjudique la compra de estas acciones. 23 alcaldías no han informado a la Procuraduría sobre las medidas que adoptaron para controlar el avance de Omicron durante las festividades de fin y comienzo de año. La Procuraduría pidió información a 73 alcaldías que autorizaron fiestas en esta temporada sobre los planes de acción para el control de aforos en eventos masivos. 23 alcaldes no han respondido, entre ellos Jorge Iván Ospina en Cali y Carlos Mario Marín en Manizales, ciudades donde hubo reconocidas ferias. Frente a los municipios que hicieron fiestas y no remitieron sus planes de acción o no atendieron las recomendaciones del Ministerio de Salud, nuestros procuradores provinciales iniciarán las indagaciones preliminares respectivas en su respectiva jurisdicción. Tampoco han respondido el alcalde de Cartagena, William Dow, y el de Medellín, Daniel Quintero. La jefa de gabinete, María Paula Correa, aseguró hoy que se siente asaltada en su buena fe en el caso de su ex asesor Andrés Mallorquín, cuya esposa resultó ser una megacontratista con el Estado, en un hecho que, según la alta funcionaria, nunca supo que se estaba presentando. La jefe de gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, aseguró hoy que en el año 2019 aceptó la vinculación de Andrés Mallorquín como su asesor por su preparación académica como administrador de empresas y abogado y con experiencia en trámites legislativos. Es una persona que venía trabajando en el Congreso de la República desde el 2014. Tenía vasta experiencia en seguimiento a proyectos de ley y todo el relacionamiento con el Congreso. 2 carreras y además maestría en Derecho y especialización en Derecho Constitucional. Entonces, esas eran las cualidades que por lo menos en la jefatura de gabinete se tuvieron en cuenta para su contratación en el año 2019. La funcionaria aseguró que nunca conoció a la esposa de su ex asesor. Lo que sí le puedo decir es que yo, como jefe directa del señor Mallorquín, no conocía a la señora Karen, nunca en mi vida hablé con ella, nunca la vi, nunca supe si trabajaba en la presidencia, en X o Y entidad, ni siquiera sabía que trabajaba en el sector público. La doctora María Paula Correa afirma que ella no sabía de los numerosos contratos de la esposa de su ex asesor.
Sí quiero decir una cosa, yo no sabía de los contratos, me enteré del contrato del DAPRE en el mes de noviembre y se inició el proceso. Por eso se siente asaltada en su buena fe. En el día de ayer, cuando salen todos estos nuevos contratos, sí me siento yo como jefe directa asaltada en mi buena fe, pero ya serán las entidades las que tendrán que determinar cuál fue la conducta tanto de él como de su cónyuge. María Paula Correa advirtió que ambos funcionarios serán investigados por los organismos de control para determinar si actuaron dolosamente en la firma de los 24 contratos que la señora alcanzó a firmar con varias entidades. El gobierno inició hoy la búsqueda de un mecanismo de alerta para detectar los contratos repetitivos que una persona natural firme con entidades públicas, porque si bien no es ilegal tener contrataciones múltiples, debe haber un control ético. Eso fue lo que explicó el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. A raíz del escándalo de la esposa del funcionario de la presidencia que firmó 24 contratos en poco más de 2 años por más de 1.245 millones de pesos con varias entidades públicas, el gobierno va a crear un mecanismo de alerta para detectar los contratos repetitivos de una persona natural, porque si bien no es ilegal, debe haber un límite ético, aseguró el secretario presidencial Víctor Muñoz. Y más allá del tema jurídico, porque no existe ninguna ley que prohíba que una esposa de un funcionario sea contratista y que ejerza esa función, como ha habido durante muchos años, es un tema ético. Y es acá en el tema ético es si ella accedió a esos contratos por los contactos de su esposo o si ya pasamos a un tema penal y es si él hizo tráfico de influencias para que ella tuviera acceso a esos contratos. El secretario de la presidencia aseguró que no es cierto que se haya borrado la información de los contratos de la señora Karen Lizeth Báquiro con varias entidades públicas, aunque su hoja de vida ya no aparece en las páginas de la contratación oficial. Lo primero es, no es cierto y es falso que la información se haya borrado. Es un tema simplemente de procedimiento donde a 31 de diciembre pues, se termina la anualidad. Arrancamos con los contratistas del año 2022. ¿Qué significa esto? Que la señora no es contratista en la actualidad o no ostenta contrato en la actualidad con ninguna entidad del Estado. Los esposos Mallorquín y Báquiro, centro de este escándalo, no contestan en Instagram. En una implícita referencia al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el presidente Iván Duque advirtió hoy que quienes promueven improperios y estigmatizaciones contra los empresarios deben mirarse en el espejo de Venezuela y el socialismo del siglo XXI. En momentos en que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está en medio de un escándalo provocado por sus afirmaciones en contra del grupo empresarial antioqueño, a cuyos dirigentes calificó de formar un cártel mafioso, el presidente Iván Duque declaró hoy desde Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, que quienes promueven fracturas sociales, enfrentamientos entre empleados y empleadores y quienes estigmatizan a los empresarios deberían mirar la película de Venezuela. Porque solamente el discurso de improperios, de estigmatización y de fractura hacia la iniciativa privada, empresarial y emprendedora, el que quiera ver el daño que causa, que mire la película que dan en Venezuela. Duque advirtió que a los colombianos nadie les vendrá a inocular las ideas de fracturas sociales. En Colombia no caemos en los cantos de sirena de las fracturas sociales, de la división. Este país sabe construir, siempre ha construido y nadie nos va a venir a inocular ese síndrome de la fractura social, de la confrontación de clases, porque esa no es Colombia. Durante los actos en Caucasia, el presidente Duque, el embajador de Estados Unidos, representantes de la OEA y de organismos internacionales presentaron los resultados de la zona futuro, que son las regiones redimidas de los cultivos ilícitos. En un evento público realizado en Bogotá, la Registraduría Nacional sorteó la ubicación de los partidos políticos para las elecciones al Congreso de la República. Al sorteo de los tarjetones para las elecciones a Senado y Cámara de Representantes que serán realizadas el 13 de marzo próximo, asistieron delegados de todos los partidos políticos. Número 6. Posición número 6. El tarjetón de Senado quedó así. Votación nacional. La casilla número 1 para el Partido Comunes, de la desmovilizada guerrilla de las FARC. La casilla número 2 de la coalición Verde y Centro Esperanza. Los puestos de la parte superior más disputados. Las últimas 2 casillas le correspondieron al Partido de la Unión, antes Partido de la U, y al Pacto Histórico. Y el último, la casilla número 17, al voto en blanco. También hubo sorteo para la votación a Senado de la República en la circunscripción especial de comunidades indígenas. El tarjetón para la Cámara de Representantes por Bogotá quedó así. Lo encabeza el partido Centro Esperanza, esa coalición que busca también
con diferentes candidatos a hacerse una mayoría en el legislativo colombiano. Hubo sorteo también para la circunscripción especial de comunidades indígenas a la Cámara de Representantes, lo mismo que comunidades afrodescendientes a esa corporación pública. El tarjetón, mucho más pequeño que en las elecciones de 2018, es más manejable y cabe en el cubículo. Tenemos una tarjeta electoral doble carta que cabe perfectamente dentro del cubículo y el ciudadano podrá marcar cómodamente. De esta forma, la organización electoral da un paso trascendental para las elecciones del 13 de marzo, con las cuales será renovado el Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio. Cumpliendo con el calendario electoral, en la posición que tendrán las diferentes agrupaciones políticas en las tarjetas electorales. Mañana será sorteado el tarjetón de la circunscripción especial para las víctimas del conflicto, las 16 curules para la paz. Desde el partido cristiano Mira revisan la invitación de la coalición Equipo por Colombia a sumarse a esta alianza de cara a las elecciones presidenciales. Mañana habría anuncio conjunto sobre la decisión final. De hoy a mañana vamos a tratar de buscar una reunión que permite identificar los puntos de encuentro, las propuestas que ellos están planteando, las propuestas que también tiene nuestra candidata presidencial, la senadora Aide Lizarazo, y esperamos de hoy a mañana, en virtud de esa reunión y en virtud también de las propuestas, darle una respuesta oficial al país. A través de Twitter, la candidata presidencial del partido Mira, Aide Lizarazo, reiteró que hay muchas coincidencias con los integrantes del Equipo por Colombia en temas como empleo, reactivación, seguridad, entre otros. Noticentro 1 CMI conoció que el anuncio de la adhesión se haría este jueves de forma conjunta. Las dos principales asociaciones indígenas de Colombia le pidieron al gobierno garantías para la vida y para poder ejercer sus campañas políticas. También reclamaron de parte de los grupos armados que cese la violencia contra los integrantes de sus comunidades. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, alertaron sobre la falta de garantías para la vida y el desarrollo de la campaña política. La situación sigue siendo sistemática, de mucho riesgo para muchas comunidades, autoridades, pero también regiones como el Cauca, que tienden a agudizarse la situación del conflicto armado y el riesgo a la vida. Desde el movimiento indígena exigimos al Estado las garantías a nuestros candidatos, a los grupos armados al margen de la ley, el respeto a su integridad y a su vida. Según cifras de Indepaz, los indígenas han puesto el 35% del total de líderes asesinados en el país. Han venido asesinando muchos compañeros y compañeras indígenas del Cauca, como otras regiones del país, justamente porque se fortalece autonomía, se fortalece gobernabilidad, se fortalece cuidado y protección del territorio, y eso es una de las situaciones de quienes no están de acuerdo, especialmente los grupos armados. La ONIC denunció una grave situación humanitaria en Puerto Carreño, Vichada, a donde están llegando desplazados por enfrentamientos entre grupos armados en el estado Apure, en Venezuela. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, reveló hoy que fue sometido a una nueva cirugía por el cáncer que lo afecta desde el año 2018. En marzo de 2018, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, reveló que le fue descubierto un cáncer del colon y por el cual fue intervenido. En las últimas horas, expidió un comunicado revelando que debió someterse a una segunda cirugía. Le fue diagnosticada una nueva lesión cancerígena en el hígado. Es una repercusión de la que le fue practicada hace casi 4 años. Dice el comunicado que el senador fue sometido el pasado 11 de enero a intervención quirúrgica con intención curativa que se ha desarrollado. El senador Cepeda reporta en su oficina de comunicaciones se restablece satisfactoriamente de la cirugía. El ICETEX abrió hoy una convocatoria para otorgar créditos educativos a víctimas del conflicto armado. Se trata de préstamos condonables que permitirán a las personas estudiar carreras universitarias. La convocatoria para los créditos condonables estará abierta hasta el 18 de enero. El robo de vehículos no tiene freno en el país. Cifras de las autoridades señalan que diariamente se roban al menos 86 motos y 27 carros. Se fortalecen las bandas delincuenciales dedicadas al robo de motocicletas y de carros en Colombia. Algunos son robos violentos donde se usan armas de fuego, otros se cometen ante el descuido de los propietarios.
En los últimos 12 meses se contabilizaron 10.061 víctimas de robos de carros y 31.553 de robos de motos. El promedio es de 86 motos robadas diariamente y 27 carros. Hacemos este nuevo llamado a las autoridades para que tengamos un combate frontal frente al robo de vehículos, al robo de motocicletas, al robo de bicicletas y por supuesto al robo de piezas, que en su mayoría son esos accesorios externos, espejos, plumillas, los temas de llantas, de farolas. Según Asopartes, diariamente en Colombia se roban más de 2.000 piezas, en su mayoría espejos, lunas, farolas, cauchos y rines. En diferentes cámaras de seguridad ha quedado registrado el modus operandi de estas bandas delincuenciales. En muchas ocasiones se movilizan en un vehículo, lo parquean enseguida del de la víctima y allí se roban hasta 2 llantas. El mercado negro está inundado de todos estos productos. Algunas víctimas de robo caen en el error de comprar esas mismas piezas. Incremento en el robo de carros del 10,53% respecto al 2020 y un aumento del 21,63% en el robo de motos. Bogotá tendrá sistema de bicicletas públicas. Hoy quedó firmado el contrato que iniciará con 3.300 bicicletas en las localidades del centro y norte de la capital del país. Bogotá tendrá bicicletas públicas. Este miércoles quedó firmado el contrato para implementar el sistema. Es un sistema robusto, en un área más o menos de 27 kilómetros que va desde Usaquén hasta La Candelaria. Es un sistema que va a tener más de 300 estaciones, más de 3.300 bicicletas, de las cuales la mitad van a ser eléctricas y de pedaleo asistido. La empresa brasilera Team Bici, que ya ha implementado el modelo en 11 ciudades, será la encargada de ponerlo en marcha. La inversión será netamente privada. Después de varios intentos fallidos, Bogotá va a tener su sistema de bicicletas compartidas. Se lo ganó una empresa brasilera, es una empresa grande, robusta, que tiene operación en Argentina, en Brasil, en Chile. La tarifa será mayor que la de Transmilenio, pero menor que la de servicio de taxi. Habrá un descuento del 20% para las poblaciones más vulnerables. Las bicicletas compartidas se instalarán en el segundo semestre de este año. Inicialmente operarán en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Santa Fe y La Candelaria. El abogado de la familia de José del Cristo Huertas, quien fue asesinado junto al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, denunció que hubo una presunta alianza entre la policía y las FARC para cometer el crimen. José del Cristo Huertas hasta morir fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 junto a Álvaro Gómez Hurtado, de quien fue asistente académico. El abogado de la familia Huertas le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que valore otra hipótesis sobre el magnicidio. Es una nueva hipótesis que sale a la luz que miembros de la DIJÍN infiltrados en la red urbana Antonio Nariño acabaron con el doctor Álvaro Gómez Hurtado y con José del Cristo Huertas hasta morir. Moreno insiste en esta hipótesis tras revisar el expediente de la masacre de Mondoñedo, en la que miembros de la DIJÍN asesinaron en 1996 a 6 exintegrantes de las FARC. Existió una alianza según los análisis del expediente de Mondoñedo. Las labores de inteligencia eran dadas por miembros de la DIJÍN a gente de la red urbana Antonio Nariño. Según Moreno, un ex policía que continúa con vida disparó contra Gómez Hurtado. Al parecer, y según lo que uno extracta, es Albeiro Carrillo Montiel. El abogado pretende que la JEP le practique una nueva declaración al senador del Partido Comunes, Carlos Antonio Lozada, quien en 2020 había declarado que las FARC cometieron este magnicidio en solitario. No tuvieron, digamos, ningún tipo de vínculo con otro tipo de estructuras armadas o clandestinas. El vocero de la familia Gómez Hurtado, Enrique Gómez, advierte que la nueva hipótesis sobre una alianza con la DIJÍN de la policía reafirma que el senador Lozada mintió. Se han descubierto en la JEP evidencias de que la RUAN estaba infiltrada y al servicio de la DIJÍN, y eso desvirtúa el dicho de Tornillo, otra vez. A Cúcuta fueron trasladados los militares que resultaron heridos en la región del Catatumbo tras ser atacados con explosivos. 3 militares resultaron heridos tras ser atacados con explosivos en el municipio de Tibú. Los militares adelantaban patrullaje en el casco urbano de esa población. Los narcoterroristas del GAO Residual 33, violando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y empleando métodos de guerra prohibidos, atacaron
nuestros soldados, nuestros compañeros que garantizaban la protección a la población civil en el municipio de Tibú. El ataque a la unidad militar, un oficial y 2 soldados, se presentó en el sector La 4 del municipio de Tibú. Disidencias de la FARC que delinquen en la región del Catatumbo serían los responsables del ataque. La Policía Nacional confirmó que fue identificado el autor intelectual del doble homicidio perpetrado a 2 patrulleros en Lejanías Meta. La Policía Nacional identificó como autor intelectual del homicidio de los patrulleros Hermes Mora y José Rivera en Lejanías Meta a alias Cotis o Urias, cabecilla del autodenominado Frente Rodrigo Cadete, antes conocido como Frente 40 de las FARC. Quien cometió el homicidio de los policías fue el Frente Séptimo de la estructura narcotraficante de las FARC, al mando de Gentil Duarte. Le recordamos al país que Gentil Duarte tiene 18 órdenes de captura, 4 circulares rojas para ser buscado en todo el mundo. Desde la policía se ofreció una recompensa por este sujeto de hasta 100 millones de pesos. Por parte de la gobernación del Meta, otros 100 millones de pesos para un total de 200 millones. La Policía Nacional ofrece por este delincuente, quien dio la orden de cometer el homicidio, hasta 100 millones de pesos. Y desde la gobernación vamos a dar una recompensa de 100 millones de pesos para que nos entregue información y podamos dar con la captura de esos delincuentes. Se estima que el bloque disidente encabezado por alias Gentil Duarte controla cerca de 6.500 hectáreas de hojas de coca sembradas en los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. La presión de las autoridades permitió el rescate de una empresaria quien horas antes había sido secuestrada en Jamundí, Valle del Cauca. Marta Lucía Vargas, de 63 años, es la comerciante del sector avícola rescatada por el ejército en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, luego de permanecer varias horas secuestrada por sujetos armados que la interceptaron cuando se desplazaba en su vehículo por la zona rural de Jamundí. Afortunadamente y gracias a la pronta reacción de la fuerza pública y toda esa presión desde los medios de comunicación y los ciudadanos, fue dejada en libertad en el municipio de Yumbo. He pedido a las autoridades de judicialización que den con los responsables. A este hecho se suma el reciente hostigamiento contra la policía en el corregimiento El Queremal, el municipio de Dagua, por parte de la disidencia de las FARC, Jaime Martínez. Un menor fue aprehendido y un hombre capturado. Otros 7 sujetos son buscados por las autoridades. Un mortal siniestro se registró en la autopista Bogotá-Medellín. Un vehículo chocó contra un camión. 4 personas murieron. Tras el impacto, los ocupantes de este vehículo quedaron atrapados. Uno de ellos dio señales de vida, pero el rescate era difícil. Los organismos de socorro, en su afán de salvar vidas, actuaron con rapidez, pero se encontraron con una tragedia. Donde fallecen 4 personas en el kilómetro 126, jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo, en la vía que conduce de Santuario a Cañalegre. Entre las víctimas hay una mujer. La vía en ese tramo estuvo cerrada por varias horas, pero en la tarde nuevamente fue habilitada. Invitamos a toda la ciudadanía en general para que conduzca con mucha precaución, no exceda los límites de velocidad, respete las señales de tránsito. Los cuerpos de las víctimas serán entregados a sus familias en las próximas horas. La Fiscalía decomisó bienes por más de 35.000 millones de pesos a alias Memo Fantasma. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían a Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma. Las propiedades, evaluadas en 35.500 millones de pesos, habrían sido adquiridas con dineros producto de actividades relacionadas con el narcotráfico, secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, lavado de activos, entre otros delitos. De acuerdo con la Fiscalía, Memo Fantasma se asoció con paramilitares, entre ellos Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, jefe del bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Los abogados de alias Otoniel aseguran que no es cierto que este esté buscando evadir su extradición a los Estados Unidos y anunciaron que acudirán a tribunales internacionales para pedir garantías en ese proceso. La defensa de alias Otoniel respondió a las declaraciones del presidente Iván Duque, en las que aseguró que el ex jefe del Clan del Golfo está buscando evadir su extradición a los Estados Unidos. A través de un comunicado, los abogados de alias Otoniel aseguran que no hay ninguna actuación ilegal que pretenda alterar el curso del proceso judicial. Señalan que ante estas afirmaciones acudirán a tribunales internacionales y organismos de control que puedan garantizar los derechos del procesado alias Otoniel.
Elevaremos queja formal ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La defensa de alias Otoniel rechaza además las filtraciones a la prensa de documentos con reserva procesal, como los requerimientos hechos por las autoridades extranjeras y el informe de la captura. La policía antinarcóticos se descubrió y destruyó el primer mega laboratorio utilizado para la producción de cocaína ubicado en Bogotá, en la localidad de Usme. En esta vivienda ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá, las autoridades encontraron un sofisticado megalaboratorio destinado a la producción de cocaína. Se logra la destrucción de un laboratorio para la producción de permanganato de potasio. Hay que recordar que el permanganato de potasio es una sustancia esencial para la producción de clorhidrato de cocaína. Este espacio tenía capacidad para la producción mensual de hasta 2 toneladas de cocaína. Es el primer laboratorio que se da en una zona urbana, más exactamente en el barrio Casaloma de la localidad de Usme. La afectación económica sería de 4.000 millones de pesos a las finanzas del narcotráfico. Padres y madres de familia de los menores de edad que fueron abusados sexualmente en un jardín infantil en Medellín le pidieron a la justicia no dilatar más el caso. La voz de 14 familias víctimas de una cicatriz irreparable se escuchó en las afueras del Palacio de Justicia en Medellín. ¡Justicia! ¡Justicia! Todos exigieron justicia en un oscuro capítulo de abuso sexual que vivieron sus hijos en un hogar de buen comienzo. Respeten a los niños y que nos respeten también a nosotros. Nosotros queremos justicia, justicia y que condenen a este señor Manolo por lo que le hizo a nuestros niños. Para hoy estaba programada la audiencia probatoria contra Darío Lopera Tangarife, alias Manolo, presunto responsable del abuso sexual de los niños, pero nuevamente fue aplazada y, según ellos, sin explicación. ¿Por qué están dilatando tanto el proceso? Ya van 6 meses y no sabemos este señor, no le han dado sentencia, no le han dado nada. Familias exigieron a la rama judicial que no abandone el caso y que admita las pruebas necesarias para condenar al responsable. Esta noche zarpa desde Cartagena una expedición que llegará hasta la península de La Guajira para evaluar los fondos marinos con el propósito de buscar una nueva declaratoria de zona protegida. Con 68 personas a bordo, de las cuales 47 son investigadores, zarpará en las próximas horas la expedición científica hacia la cordillera submarina Beata, 4.000 millas náuticas de Cartagena, que busca convertirla en área marina protegida. La protección y la conservación del 30% de nuestras áreas marinas, que es el gran desafío que tenemos como colombianos, llegar a ese 30% de áreas protegidas marinas y terrestres antes del año 2030, que será en el 2022. Así que esta expedición, con una inversión de 7.200 millones de pesos del Ministerio de Ambiente, de nuestro Sistema Nacional Ambiental. Esta primera fase de la expedición tendrá una duración de 31 días en la zona marina ubicada al norte del Caribe colombiano, frente a la península de La Guajira. Como componente biológico vamos a utilizar vehículos operados remotamente. Son unos vehículos que se operan desde el barco y que bajan a profundidades. En este caso vamos a bajar hasta 3.000 metros de profundidad, con la idea de caracterizar los organismos que están asociados a los fondos de la cordillera y de las áreas aledañas. Con esta expedición, Colombia busca sentar un precedente frente a la investigación, conservación e importancia de los ecosistemas marinos. El país enfrenta de nuevo el fenómeno de la Niña. El IDEAM pronostica un fuerte contraste climático, con fuertes lluvias en el Pacífico y días de sol en el interior del país. En estos días tan soleados... La directora del IDEAM, Yolanda González, explicó que el país está enfrentando ya los estragos de un nuevo fenómeno de la Niña, con fuertes lluvias en el occidente del territorio nacional y la costa pacífica que contrastan con tiempo seco en el resto del territorio nacional. Mientras que llueve fuertemente en la región pacífica, las condiciones secas están predominando en la Orinoquia colombiana y se siguen acentuando en la región Caribe. Esta variabilidad es propia de nuestro mes más seco del año, tanto en la región Caribe como en la región de la Orinoquia. Pero por el contrario, los excesos de precipitación siguen presentándose al occidente del país. En el programa Pregunta Yamid, que se emite todos los días a las 8:30 de la noche, la directora del IDEAM anunció que para la sabana de Bogotá se espera un predominio del tiempo seco en los próximos días. El precio del café sigue subiendo en la bolsa de Nueva York. Sin embargo, la producción bajó 9% al cierre de 2021.
El precio del café en el mercado internacional se mantiene en alza y este miércoles subió $2.40 la libra. En las principales cooperativas del país, la cotización en el mercado interno se ubica en 2.170.000 pesos la carga. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, hizo un llamado a los productores para que aprovechen la coyuntura de precios e inviertan en sus fincas. Invertir en lo que es suyo, que es su finca, mantener el café con el esquema de renovación programado para mantener una caficultura joven, dinámica y productiva. En contraste a los precios, la producción cafetera cayó al cierre de 2021. De acuerdo con la agremiación, bajó a 12.6 millones de sacos, mientras en 2020 se ubicó en 13.8 millones de sacos, representando una caída del 9%. El invierno en algunas regiones del país y los efectos del paro nacional retrasaron la cadena de producción. Una disminución ocasionada por el invierno como primera instancia y segundo, un retraso de la cosecha. Estamos pasando parte de esta cosecha para recolectar en enero, producto de esas mismas condiciones de clima. Para 2022 ya se toman medidas, entre ellas la implementación del programa de renovación, el cual busca variedad de mayor resistencia del parque cafetero. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció un incremento en el recaudo de las regalías durante el año pasado. Los mayores precios del petróleo y un mejor panorama por la reactivación de la economía generaron un crecimiento en el recaudo de las regalías durante 2021, alcanzando los 8.33 billones de pesos. De esta manera se supera la meta de 7 billones con un alza de 118%. Los recursos se mantienen para el desarrollo de las regiones. Generamos más recursos para los municipios y los departamentos del país que se benefician de las regalías que pagan sobre la producción las empresas petroleras y mineras. Según el funcionario, la mayor contribución se dio desde el sector de hidrocarburos en un 77%. Proyectos de electricidad, de gas combustible por redes, pero también de educación, de salud y de infraestructura. El presupuesto bienal de regalías es de 17.3 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, anunció que el alza de tarifas en varios sectores será con base en la inflación y no en el salario mínimo. Con el fin de minimizar los altos costos para los colombianos, el gobierno modificó el esquema de varias tarifas en lo que tiene que ver con los incrementos que regirán para 2022. Estos serán con base a la inflación, la cual cerró en 5,6% y no con el salario mínimo, que tuvo un ajuste de casi el doble al 10%. Estos cobros son los referentes a multas, trámites, sanciones, cuotas moderadoras en salud, revisión tecnomecánica, entre otros. Que se preserve el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables de nuestro país y de esa manera garantizar que este año 2022 sea un año de reactivación económica sostenible y especialmente atendiendo las necesidades de los más vulnerables de nuestro país. Los cambios se hicieron sobre el Plan Nacional de Desarrollo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,98% a 1.450 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 7,91% a 10.780 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,51% a 71.400 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 25.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,32% a 32.650 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.970 pesos con 8 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.860 pesos y la venden en 3.910 pesos. Un euro cuesta 4.549 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.40. El azúcar se transó en 18,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.75 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.790 pesos.